Eric, buenas tardes. Vamos a ganar un poco de tiempo. Vamos a comenzar ya lo que es la clase. Igualmente, hay demás compañeros que aún no ingresan. Sin embargo, por honor a los demás que han llegado presentes, vamos a comenzar la clase. El día de ayer, pues me hicieron algunas preguntas. Ah, Francisco, sí, claro. Cuéntame. ¿En qué te ayudo? ¿A qué te refieres con que se pueden colocar coordenadas absolutas? Si te refieres a que podemos graficarlos como en el AutoCAD, de colocar una coordenada al principio y al final con otra coordenada, el tecla no maneja ese tipo de coordenadas. Sin embargo, sí las tiene, o sea, sí las delimita. Es- ¿Qué tal? Buenas tardes. No, me refiero a por ejemplo, normalmente en algunos tipos de proyectos nos dan una coordenada, digamos que la topografía nos marca un inicio de coordenadas y de ahí siempre marcan pues varios puntos para definir otros tipos de elementos. no estoy tan seguro de tu pregunta. Supongo que lo que te refieres es que tenemos diferentes tipos de cotas de niveles. Ese tipo de cotas de niveles, si el plano estructural lo marca, sí, nosotros sí podemos colocar ese tipo de cotas, pero tendríamos que básicamente manejarnos con lo que es la malla. Colocando la malla, modificando la malla, nosotros podemos hacer o podemos colocar ese tipo de cotas, pero manejarnos directamente desde el tecla digitando coordenadas, no nos permite. Ok. Coméntame algo más. ¿Sí pudiste importar los materiales? Porque lo colgamos en lo que es en los archivos de complementarios. No, ingeniero, ya no lo pude revisar. De hecho, sí estuve viendo lo de la soldadura. Lo que pasa es que ahí tenía una confusión respecto a lo que cuando hacemos el corte se queda marcado ahí parte del elemento. Lo estaba confundiendo con la indicación de soldadura yo. Ah, ok, ya, entiendo. Ahorita les voy a compartir lo que es la pantalla. Ok, el día de ayer, Omar me hizo una pregunta sobre lo que es el autoguardado. ¿Ya? Esa pregunta del autoguardado, en el tecla lo vamos a ver de la siguiente manera. En la partecita, lo que es archivos, podemos ir a configuración. En opciones nos sale una ventana emergente. Esta ventana, en general, en la pestañita general, nosotros podemos ver qué autoguardado, cada qué tiempo o cada qué edición nosotros podemos modificar. El programa viene básicamente, por estándar, viene cada 30 ediciones o cada 30 comandos del modelo que se haya ejecutado, va a autoguardar. O a su vez, cada vez que nosotros hagamos 15 dibujos. A 15 dibujos nos referimos a los dibujos e informes. Entonces, cada 15 dibujos o cada edición que se hagan en los dibujos, se lo puede modificar el autoguardado. Yo lo general lo tenía en 15. En esta versión del 2020 no he tenido tantos problemas con lo que es el guardado. Entonces, no he tenido la necesidad de modificar este valor de 30. Igualmente, cuando uno sale, uno tiene lo que es el archivo dentro de los modelos con extensión .db1, que es el archivo con que se guarda el modelo, y una extensión de autoguardado .db2. El .db2 es el archivo de autoguardado que genera automáticamente el tecla. Adicional a esto, les quiero enseñar también que también existen, ¿no?, los objetos de dibujo, como el chaflán va a colocar la línea de borde, la numeración, cómo va a llegar, las marcas de orientación, y aquí hay un componente que es el que me interesa, la sección de componentes.
En la sección de componentes tengo lo que es el nombre de los perfiles, cómo va a llegar, y aquí lo que es la parte de materiales. Por defecto, el tecla marca este tipo de material. Nosotros podemos seleccionar y cambiar el tipo de material que viene por defecto. Nosotros podemos usar el que estamos utilizando para no estar cambiándolo repetidamente. Entonces podemos aplicar, OK, aplicar y OK. Entonces ahí el tecla lo que va a hacer de ahora en adelante es coger el material que nosotros hemos colocado por defecto. Vamos, no carga lo que es la parte de propiedades, veamos si carga lo que es las vigas. Ok, y el material lastimosamente no nos ha cargado, no entiendo por qué, pero puede ser un error que se ha generado. También me han hecho algunas preguntas sobre la adaptación del modelo. A veces el modelo no se adapta adecuadamente cuando nosotros le damos clic derecho y adaptar área de trabajo a modelo. Tenemos una opción en lo que es vista, área de trabajo. Nosotros tenemos varios tipos de adaptación. Adaptación a todo modelo en todas las vistas es básicamente el que usamos con clic derecho, adaptar área de trabajo. Si nuestro modelo no se adapta con esa función, tenemos la opción de usando dos puntos. Esta opción nos va a permitir elegir desde un punto más alejado hacia otro y el modelo se adapta. El modelo va a coger la adaptación que nosotros queramos. Si yo lo quiero hacer un poco más pequeño, y se adapta el modelo. Entonces, son opciones si es que nosotros en algún momento podemos tener problemas con la adaptación del área de trabajo. Okay. Entonces continuamos un poco sobre lo que nos quedamos ayer. El día de ayer estábamos viendo son las conexiones. Estábamos viendo este tipo de complemento. Voy a eliminar este complemento, perdón. Ok. Vamos a eliminar este complemento. Sí. Entonces estamos en este momento en el complemento que habíamos realizado. Tenemos la que es el destaje y la colocación de la placa. El día de ayer me hicieron la pregunta si podíamos hacer también pernados. Sí, podemos hacer los pernados. En este momento voy a proceder a explicarles cómo es pernado. Primero vamos a agregar una placa a este perfil o a este larguero. Vamos a agregar la placa con el complemento. Entonces nuestro complemento ya está listo. Nos falta todavía los pernos y corregir esta placa, porque si nosotros apernamos esta placa a esta sección, va a quedar una soldadura en este lado. Nosotros podemos hacer soldado y pernado o como nos indique el plano. En este momento yo voy a desglosar elemento, selecciono lo que es el tronquito, el tronco cono, doy clic derecho, desglosar componente. El componente se me desglosa, ya no existe ese componente. Si en algún momento yo ya no tuviera lo que es las vistas de los cortes que se me genera por el componente realizado o los tipos de cortes que yo realicé mediante editar, que tengo acá corte poligonal, línea de corte, corte por parte, yo los puedo sacar. Entonces, ¿cómo lo saco? Me voy al modelo, doy dos veces clic, me voy hasta la ventana visualizar y en la parte de abajo yo tengo lo que son cargas y materiales añadidos, adaptaciones, líneas de construcciones. Entonces yo tengo todos estos elementos. Entonces si yo quiero agregar todo lo que son cortes y material añadido, le doy clic en modelo. Coloco las líneas de construcciones que he creado, doy modificar y se me activan y se me ven todas las líneas que yo he realizado. Entonces, aquí tengo los dos planos de corte, acá tengo otro plano de corte y este plano que se me genera en base a la viga
es por los cortes que yo he hecho mediante la opción corte por parte. Entonces, en este momento, digamos, yo necesito que esta viga de acá tenga su elemento igual que el de acá. Entonces, yo lo que hago es seleccionar mi placa, selecciono mi parte principal y mi parte secundaria y se me crea la parte. Asimismo, voy a desglosar este componente para obtener de nuevamente mi placa en otro lado. Entonces yo voy a crear mi placa con pernos. Basto control 4, me genero esta vista. En la opción de acero yo tengo lo que son los tornillos, crear tornillo. En esta opción, dándole doble clic, me genera lo que son los tipos de tornillos. Entonces, yo tengo aquí unas opciones. Tengo el tamaño, tengo qué tipo de tornillo es. En esta opción el tecla me da varias opciones, varios tipos de tornillos. Y el que yo voy a usar en este momento es el 931-88 hígado. Yo selecciono y aquí en el tamaño yo puedo seleccionar o puedo obtener diferentes tipos de tornillos. Igualmente todo esto debe de venir especificado en lo que es el plano estructural. Sin embargo, a veces no viene, entonces toca hacer un pequeño cálculo. En este caso yo no me voy a meter en lo que son cálculos de conexiones. Voy a elegir un tornillo de 12 milímetros. Va a ser colocado en obra. Tengo dos tipos, obra y taller. Va a ser en obra. Y lo voy a hacer como que fuera como parte secundaria, no como subconjunto. Si lo hago como subconjunto, me va a tomar el elemento, estas dos vigas. Y yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que lo que vaya a tomar es como parte secundaria de un elemento al cual yo voy a seleccionar primero. Entonces el material dice si tiene rosca o no tiene rosca, pues sí va a tener. La longitud de corte es la longitud que tiene, o es la longitud total del elemento. La longitud extra es básicamente lo que va a llevar pasado de la tuerca hacia afuera. Entonces, esto como es, simplemente es visual, lo único que nos interesa es bastante lo que es el tamaño del tornillo, el tipo de tornillo que sea en obra, la longitud de corte y vamos a juntar lo que es los conjuntos. Entonces nosotros tenemos primero un tornillo. Segundo, podemos obtener si es que va a ir arandela o no va a ir arandela. Yo quiero que vaya arandela. Necesito una tuerca y quiero colocar arandelas. Entonces yo voy a tener arandela en la parte de arriba, en la parte de abajo voy a tener dos arandelas y una tuerca. El grupo de tornillos, como se va a manejar, es matriz, círculo o lista. En matriz es básicamente, como su nombre lo dice, es una matriz de tornillos dado por coordenadas tanto en X como en Y. Si es en círculo, básicamente lo que va a hacer es el número de tornillos que voy a tener y su diámetro. Es decir, que se va a dibujar en un círculo todos los tornillos. Y en lista, básicamente va a coger como si fuera una matriz. Entonces, en mi caso voy a usar lo que es matriz. La tolerancia de los agujeros. Entonces, ¿qué tolerancia yo tengo? En la tolerancia de 2 milímetros. Esto puede variar. Sin embargo, si la viga fuera galvanizada, esta tolerancia puede ocurrir en mayor, puede ser hasta 4 milímetros. Eso depende bastante de lo que diga el fabricante. Pero más de 4 milímetros no lo van a hacer por el espesor. Yo puedo elegir también si es que puede ser ovalado o no, siempre y cuando yo seleccione un agujero. Si yo no selecciono ninguna de estas partes, esta opción no se me habilita. Si yo quiero que mi agujero tenga algo en especial, yo habilito un agujero, selecciono el tipo de agujero ovalado y aquí le doy las dimensiones. Dimensión en X y dimensión en Y. Estas opciones
le llaman ovalado o también ojo chino que le llaman. Entonces yo no quiero que sea ovalado, yo quiero que sea simplemente un círculo con una tolerancia de 2 milímetros hacia afuera. En la posición del plano, esto es cómo va a llegar el tornillo, cómo se va a ver referente al plano. Eso ya lo vamos a ver cuando lo comience a dibujar. La rotación es tal cual fuera cuando comenzamos a dibujar lo que son las primeras placas de las columnas. Si yo elijo una orientación o una rotación en específico, el tornillo se me va a dibujar en una manera, todo refiriéndose al eje X. La rotación siempre va a ser referente al eje X. El desplazamiento, aquí el desplazamiento, el tecla siempre bota un inicio en especial, siempre bota 35 milímetros, se puede corregir también, pero en este momento yo quiero que empiece con 0 milímetros. Entonces yo comienzo, ya tengo creado mis elementos, yo tengo modificado, entonces yo quiero comenzar a dibujar. Entonces yo quiero que el tornillo se modifique o comience en esta placa, conecte con este elemento y con el clic medio del scroll yo termino de seleccionar todos mis elementos que voy a necesitar. Aplasto Control 2 para poner semitransparentes los objetos y yo quiero que comience en el centro de esta placa. Si doy clic derecho, mitad. Me acerco a la mitad, subo perpendicularmente hacia la placa. Y aquí yo tengo creado mis tornillos. ¿Por qué está en esa referencia? Porque está en base al eje X. Mi eje X en el plano está hacia allá. Entonces, esa es la orientación que va a coger el tornillo. Si yo cambiara mi plano de trabajo, lo voy a coger en este momento, me voy a vista, tengo una opción de plano de trabajo, aquí tengo la opción de paralelo a plano. Entonces yo doy clic y se me genera qué tipo de plano yo estoy manejando. Entonces yo estoy en el XY. Esta orientación es XZ. Yo me voy a XZ. Doy clic en cambiar y se me mueve mi orientación del plano. Entonces ahorita yo estoy trabajando en el plano Z, X o XZ. Entonces yo vuelvo a graficar mis tornillos. Doy clic, selecciono mi placa. Selecciono mi placa secundaria, doy clic centrar en el scroll y elijo lo que es el elemento. Me voy a la mitad, subo perpendicularmente y se me crea mi orientación de los tornillos. En este momento yo he creado, cuando tengo orientación XY, mi tornillo se crea en este sentido. Cuando yo tengo mi orientación XZ, mi tornillo se crea hacia ese lado. Entonces todo esto hay que tener presente al momento de modificar. Si yo no quiero tener esta orientación y yo todo quiero manejar en un solo plano, entonces yo todo lo manejo en un solo plano, en XY, y el tornillo yo le cambio la orientación. En la parte de abajo tengo la posición y la rotación. Si yo quiero rotarlo, entonces aquí ya se me mueve. Entonces, ¿qué le está ocurriendo al tornillo? El tornillo está eligiendo una longitud de corte excesiva. Si yo lo que hago es corrijo esta longitud de corte. Si yo la corrijo, yo quiero que sea de 10. Y se me corrige la acción de corte. En la matriz, como no existe este detalle de conexión en el plano, yo la voy a crear. Esta matriz, si yo coloco 0, se me crea lo que es un solo tornillo en el centro del comienzo de mi placa, en la parte inferior. Entonces yo quiero que este tornillo esté ubicado centralmente en mi placa. Entonces yo puedo elegir en la parte donde comienza y en la orientación. Veamos qué ocurre si yo doy una orientación en DY. Voy a comenzar con 50. Mi orientación se corrige. Perdón.
se corrige. ¿Sí ven cómo se mueve el tornillo? Entonces, eso es referente porque se está moviendo la Y en base al eje X. ¿Qué pasa si yo coloco 50 en el inicio? Se me corrige hacia arriba, porque está en orientación de X, estoy en esta orientación, y se corrige hacia arriba. En el Z se va a mover en la dirección X, si yo lo inicio. Entonces aquí yo tengo mi orientación Z. Entonces tengo mi X y mi Z. Entonces yo no quiero tener esta orientación, yo solo quiero que se mueva centralmente. Mi placa era de 200, entonces mi tornillo tiene que estar ubicado en el centro. Entonces va a ser 100. En la matriz, ya tengo ubicado centralmente mi tornillo. En lo que es la matriz, yo doy la distancia que va a tener entre tornillos. Entonces la distancia, si es en Y, va a separarse en un sentido hacia el X y el X va a separarse en Z. Veamos, si yo le pongo una separación de 100 milímetros, se va a separar hacia arriba. ¿Sí ven? Todo referente a este tornillo. ¿Por qué no se mueve el tornillo hacia abajo? Porque yo tengo una referencia de 100. El tecla siempre va a respetar este de aquí. Siempre va a respetar la forma como va a comenzar el tornillo. Entonces, si yo quiero que esto quede centrado, yo le muevo y lo bajo, 50. ¿Sí? Aquí ya tengo centrados mis elementos, perdón. Entonces aquí ya tengo centrados mis elementos. Y ya tengo creado lo que es mi tornillo. Voy a corregir el de ahí. Veamos. Ok, ahí está. Vamos a sacar lo que son las líneas. Yo tengo creado aquí mi elemento. Yo quiero sacar ya esas líneas. Perdón. Vamos a crear lo que es el componente. Vamos a crear ahorita un componente personalizado con este tornillo. Entonces yo puedo corregir eso. Me voy a aplicaciones y componentes, a los 3 rayitas, y voy a editar componente personalizado o definir componente. Entonces con definir componente nosotros definimos uno nuevo. Yo voy a elegir tipo unión para elegir una sección principal y una secundaria. Si esto yo le voy a poner dbl perno. Doy siguiente, elijo las opciones, los componentes que voy a tener de referencia. Primero tengo el plano de corte. Tengo mi tornillo, tengo mi placa y tengo este plano de corte de acá. Doy siguiente, elijo mi parte principal, que es la viga, mi parte secundaria. Perdón, parte principal, elijo mi parte secundaria y doy finalizar. Y se me crea mi elemento personalizado con tornillo. Entonces yo le doy redibujar. Yo quiero crear esta parte de acá, vamos dbl con el perno y se me crea mi componente personalizado con el perno. Si en tal caso yo quisiera modificar este componente, yo puedo optar por definir o modificar el componente. ¿Cómo lo hago? Selecciono, voy a aplicaciones y componentes, busco mi configuración realizada, voy a los 3 rayitas y digo editar componente personalizado. Me va a salir una cruz, busco mi componente y le doy clic y se me genera este editor de componentes. Este editor de componentes sirve para generar o ver exactamente cuáles son los elementos incluidos dentro del componente personalizado. A mí me gusta trabajar bastante con esta vista en perspectiva y en control 2. Entonces yo este elemento, yo digo, ¿sabes? En este momento yo no quiero que sea una placa, yo quiero que sea un ángulo, entonces me dirijo a la placa, le doy doble clic y acá yo modifico mi perfil. Entonces yo quiero modificar a una placa, busco los 3 puntitos,
abro mi lista de materiales y busco un perfil L. Entonces, aquí tengo mi perfil L y aquí yo tengo mi nomenclatura L. Entonces tengo mi altura, mi base por el espesor. Entonces mi altura va a ser 100, el espesor de la placa va a ser 4 y mi ancho va a ser 100. Yo le doy OK, aplicar OK, le doy modificar y se me genera este ángulo. Lo único que yo tengo que hacer es básicamente rotarlo. Tengo que modificarlo manualmente y moverlo. Entonces yo vengo y muevo mi componente. Y aquí tengo mi componente puesto. Entonces, aquí yo tengo mi ángulo. Yo puedo generar más componentes aquí. Yo puedo editarlo. Puedo generar el tipo de acero. Voy a acero, tornillo. Yo puedo crear otro tipo de componente en este momento. Entonces, yo quiero que el tornillo sea aquí y con esta viga. Mi primer clic en el ángulo, el segundo clic en la viga, doy clic central con el scroll y ahora selecciono la mitad de mi elemento. Clic derecho, mitad, subo perpendicularmente, clic derecho, perpendicular y mis tornillos se crean. Ahora en este momento yo lo roto, tengo la rotación superior, vamos a ver, en este momento no lo quiero ahí, lo quiero atrás y lo creo en ese sentido. Yo cierro aquí en lo que dice editor componente personalizado. Aquí yo tengo lo que dice copiar componente en biblioteca con nombre, copiar componente en biblioteca. Este tipo de planos, tengo planos límites, planos centrales, contorno, corte y componente. ¿Para qué me sirven estos tipos de planos? Para delimitar cómo el componente va a estar delimitado hacia otro elemento. ¿A qué me refiero? Si yo quiero que este ángulo esté delimitado hacia un corte en específico o hacia una sección en específico, yo tengo que seleccionar el plano, me voy al punto azul, doy aquí en editor de componentes, yo quiero que se limite a un contorno, yo doy clic derecho en el puntito azul y aquí digo vincular a plano. Si doy clic a vincular el plano, me va a vincular a todos los planos existentes dentro de un material. Entonces el punto azul yo puedo delimitarlo con este contorno. No sé si se logra observar lo que es la parte azul del plano. Acá también se ve en otro color. Yo puedo delimitar con este plano, con este contorno, perdón, con este contorno del elemento, con este contorno de acá abajo del elemento o con este contorno del elemento. Entonces yo puedo ubicarme en cualquier tipo de contorno dentro de los objetos. En este momento este punto de aquí no está delimitado con ningún contorno. Yo lo quiero delimitar con este contorno de esta viga. Entonces yo doy clic y se me selecciona. Doy interrumpir. Seleccionamos el elemento. Vamos al otro punto. Igualmente vincular a plano. Y lo vinculo a este plano. Doy interrumpir y aquí ya se me creó la vinculación del plano. Entonces, no sé si notan aquí una flecha. Esta flecha indica que ya los dos puntos están vinculados a un contorno o un plano contorno o un plano vinculado de cualquier tipo de objeto que yo tenga. Asimismo yo lo puedo delimitar con un plano o planos centrales, planos cortes, planos componentes. Todo eso yo lo puedo usar. En este caso yo usé lo que es el plano contorno. Me gusta manejar los objetos en base a mis partes principales. Pero ustedes pueden delimitarlo con otro tipo de plano. Como guardo, pues tengo dos opciones. Puedo copiar con un nombre nuevo o puedo copiar directamente en biblioteca. Si le doy copiar, sustituir las aparieciones, pues sí. O a su vez, simplemente doy en la X. También desea guardar y sustituir los cambios, digo sí. Y se me crea el modelo. Entonces,
yo modificando en esa parte, lo que se me crea y se me modifica mi componente que yo tenía. O sea, yo lo puedo dejar en una placa como lo tenía anteriormente o crear esta placa conectada con dos tipos de pernos. Si yo no quiero tener esto, ¿qué pasa si yo creo este componente con la viga de acá? Si yo digo, ya, tengo mi parte principal y mi parte secundaria. ¿Qué va a suceder? Va a crear y me va a generar básicamente un control, no un control, sino va a generar diferentes tipos de pernos cuando yo puedo reducir estos tipos de pernos. Me va a generar aglomeración de objetos cuando yo los puedo básicamente prevenir antes de colocar mi componente. Entonces, ¿qué opción tengo? Tengo la opción de coger y modificar mi componente, pero no voy a poder agregar esta viga. Entonces lo único que me queda es eliminar este componente, desglosarlo. En este momento lo voy a eliminar, mejor lo elimino. Y creo lo que es mi componente con DBL. Yo quiero crear este DBL para que se me creen solo los planos de corte. Lo interrumpo, lo desgloso y ya tengo este plano de acá. Entonces yo quiero crear mi otro ángulo en el otro sentido. Entonces aplasto control P, me dirijo donde tengo mi componente, este componente lo desgloso porque ya voy a crear uno nuevo. Este ángulo o lo vuelvo a crear o lo puedo copiar. Si yo quiero copiar en especial, yo quiero hacer una copia espejo de ese elemento. Doy clic, me ubico en una parte, clic derecho, perpendicular, selecciono y doy copiar. Aquí se me crea esta opción, ¿no? Copiar, ok, veamos dónde se me copió. Al parecer no se copió el elemento. Sin embargo, no hay ningún problema. Podemos copiar el elemento directamente, copiar, damos el punto, nos vamos hacia la otra viga, damos perpendicularmente. Este elemento no me sirve, ni el elemento del perno. Entonces aquí yo tengo ya lo que es mi placa. Esta placa la necesito rotar. Entonces la orientación la muevo. Entonces aquí ya tengo rotada mi placa. Entonces aquí yo tengo mi ángulo conectado. Aquí me falta colocar el perno y que este perno de acá sea utilizado tanto para los dos ángulos y lo que es la viga. Entonces yo vengo y creo mi nuevo perno. Entonces selecciono mi ángulo, selecciono mi viga secundaria, doy clic central en el scroll, busco la mitad de mi placa, aquí está, bajo de forma perpendicular y aquí yo tengo creado mi perno. Entonces mi perno se ubicó de esa manera. Yo puedo rotar mi material o seleccionar el perno que tengo en este punto, le doy doble clic y en la opción modificar de copiar propiedades, ¿no? Entonces yo lo copio, busco las propiedades del perno a la cual quiero copiar y doy modificar y se me modifica mi perno. Si yo quiero que este elemento se conecte en ambos, entonces este perno de acá lastimosamente voy a tener que borrarlo y crear de nuevo mi componente de perno. Entonces yo voy a tornillo, selecciono mi placa, mi segunda placa, ya tengo seleccionado, y mi viga, perdón. Oh, se copió eso también.
y mi viga. Doy scroll central, selecciono de dónde a dónde va a llegar mi perno. Entonces clic derecho, mitad, bajo perpendicularmente, y se me crea mi tornillo. Esta viga está de más, yo la voy a eliminar. Entonces aquí yo tengo ya mis dos ángulos, mis dos pernos y mi tercer perno que está conectado con los dos. Ox, no se conectó. Veamos, regresemos. El tornillo, elegimos mi placa, primera placa, mi segunda placa y mi viga. Doy en el punto central, busco mi elemento, clic derecho perpendicular, bajo y se crea. Entonces me toca rotar este elemento y ahí está rotado. Veamos cómo quedó el elemento. Ahorita no está cogiendo. Veamos qué le está sucediendo. Entonces estoy eligiendo las dos partes. Al parecer no está leyendo este conjunto. Entonces veamos qué le sucede. Este elemento tampoco lo está leyendo bien. Sin embargo, vamos a crearlo. No hay ninguna necesidad. Entonces, vemos qué está sucediendo. Clic derecho, redibujar. O sea, no está llegando al alma. Se lo voy a mover. Voy a moverlo. Voy a verificar las propiedades. Y no lo está leyendo. Okay. Yo voy a modificar de nuevo este elemento. A veces el tecla lastimosamente tiene este tipo de problemas. A veces no hay cómo evitarlo, a veces hay cómo evitarlos. Sin embargo, a veces uno ya se acostumbra a estos tipos de problemas. Entonces aquí ya lo está leyendo adecuadamente. Al parecer sigue sin tomar este elemento. No estoy tan seguro por qué no lo lee. Puede ser que esté generando algún tipo de error. No sé exactamente cuál es. Vamos si puede ser este tipo de error. Entonces podemos crear de nuevo nuestro. Veamos por última vez si es que lo creamos y se corrige de la manera adecuada. Si no, continuamos. No, sigue sin poder leer ese elemento. No estoy tan seguro por qué no lo lee. Puede ser algún error del tecla, que a veces puede suceder muy a menudo. Como el día de ayer que no me abría lo que es el editor de componentes. Sin embargo, vamos a continuar. Entonces, creamos de nuevo lo que son los componentes de los tornillos. Voy a la mitad. Selecciono mi ángulo, mi otro ángulo. Clic en el scroll. Selecciono mi elemento y creo mi perno. Asimismo, selecciono, voy a crear mi otro perno. Selecciono
mi primer ángulo, mi segundo ángulo, selecciono lo que es mi viga, doy clic central en el scroll para elegir lo que es el elemento. Entonces yo voy de la mitad hacia la otra mitad, perpendicularmente. Corrijo la orientación, si no tendría que corregir en base a lo que es el plano. Yo quiero orientarlo de esta manera, la parte de atrás, ahí. Entonces ahorita tengo ya creado lo que es mi ángulo, tengo creado mis cortes, y yo quiero visualizar estas líneas de básicamente corte o de material añadido. Entonces yo voy a lo que es corte y material y modifico. Entonces aquí ya me crea lo que son los cortes y material, pero me falta lo que es el corte de la línea de construcción. Entonces yo doy adaptaciones y línea de construcción y se me crea, o ya puedo visualizar los dos tipos de líneas de construcción. Si yo no quiero esto, déjenme eliminarlo, déjenme eliminar esto. Listo, entonces tengo aquí ya uno de los componentes que yo quiero crear y que quiero usar con ambos elementos. Entonces yo quiero que este perno sea utilizado para los dos tipos de ángulos. Entonces yo voy de nuevo a aplicaciones y componentes, definir componente personalizado. Doy tipo de unión, en este caso yo quiero ver que es dbl perno 2. Doy siguiente, elijo todas las componentes que van a estar incluidos, van a ser las líneas de corte, plano de corte, el segundo va a ser mi ángulo, va a ser mi segundo ángulo, va a ser mi pernos y doy siguiente. Entonces, si ya tengo todo seleccionado, doy siguiente. ¿Cuál va a ser mi parte principal? Va a ser la viga. La elijo, me pongo en la opción con control 4 para hacerla sólido, doy siguiente, elijo mi parte secundaria y doy finalizar. En este momento debo seleccionar mis dos partes porque las dos van a estar incluidas. Yo voy a tener que seleccionar una parte principal y dos partes secundarias. Entonces yo doy finalizar y se me crea mi componente personalizado. Ya no quiero visualizar lo que son las líneas de cortes, ni de adaptaciones, ni de construcción. Entonces yo doy aplicar OK, modificar, aplicar OK, clic derecho, redibujar y ya no tengo ninguna línea. Entonces yo ya tengo aquí mi componente. Yo ya tengo un componente que va a tener un perno que va a usar los dos ángulos. Se va a crear también dos ángulos, van a utilizar los dos largueros en una sola modificación. Entonces voy a utilizar este componente, el nuevo creado, para visualizar cómo se va a crear con estos dos. Entonces yo le doy el nuevo componente dbl perno 2, le doy un clic, selecciono mi parte en principal y selecciono mis partes secundarias. Entonces yo elijo esta y esta. Doy terminado lo siento. Doy terminado con el scroll, el clic del medio, el scroll, y se me crea mi componente. Yo puedo elegir la orientación, cómo se va a colocar también. ¿Cómo lo puedo ver? Si yo empiezo seleccionando mi parte principal y mis dos secundarias, si yo empiezo de izquierda a derecha, clic central, se me crea en el otro sentido lo que es mis ángulos. Mis ángulos y mis pernos se crean en otro sentido. Entonces todo esto hay que tenerlo presente al momento de colocar el componente personalizado, que va a tener dos tipos de parte. Si yo tengo una sola orientación que va a llegar, entonces elijamos una sola orientación. Yo puedo crearlo de los ambos lados, selecciono con mi clic central y los creo. Entonces en este momento tenemos tres tipos de componentes. Alguno sencillo, que simplemente es de corte, selecciono parte principal, parte secundaria y se crea. Si yo tengo un solo perno, en este caso no di clic central. Si yo tengo uno que es con placa, doy mi parte principal, mi parte secundaria y se crea. Cuando es un solo perno, de una sola sección,
mi parte principal, mi parte secundaria y se crea. Aquí está con el ángulo, ¿no? Cuando yo tengo dos o más partes secundarias, yo necesito finalizar el asunto con el clic central o el scroll en el mouse. Entonces, parte principal, parte secundaria, clic central. Y se crea lo que es mi componente. Igualmente yo puedo corregir este componente. Si en algún punto yo necesito corregir todos estos componentes, yo simplemente me acerco a uno de los componentes o me acerco en aplicaciones y componentes, busco mi componente creado, le doy clic derecho y editar componente. Y se me crea nuevamente lo que es las ventanitas de componentes. Entonces yo puedo también modificar de ese punto para que yo pueda corregir cualquier asunto de manera global. O sea, yo puedo elegir, ya no quiero que sea un tipo de 12, yo quiero que sea 10. Yo lo cojo y lo modifico. El acá también quiero que sea de 10. Lo modifico. Veamos qué otro perno me falta. Acá está el otro. Lo modifico. Y cierro. Yo puedo cerrar directamente. Yo cierro, doy sí porque me está pidiendo sustituir y guardar los cambios. Le doy sí. Y todos los elementos que haya realizado en base a este componente se han corregido automáticamente. Entonces ahora todos tienen este perno. Tienen un perno de diámetro 10. Ahora vamos a eliminar estos componentes. Entonces vamos a corregir en un futuro, vamos a corregir los demás. Por lo pronto voy a ver si existe alguna pregunta. Si tienen alguna duda, por favor indíquenmela. Si no, para continuar. Listo, entonces continuamos en el modelo. En este punto yo voy a trabajar la mitad de un modelo, voy a detallar cuando son vigas continuas, cuando son columnas sin la placa de reducción de sección. ¿A qué me refiero? Una placa que se genera cuando son dos tipos de columnas, dos secciones de columna. Entonces, en este momento, del eje 1 al eje 6, yo voy a trabajar con columnas de espesor reducido, pero manteniendo lo que es las dimensiones. Esto vamos a trabajar de 30 por 40 la columna con espesor reducido. Y en la parte de acá vamos a generar una placa para lo que son cambios de sección de columna. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Voy a copiar una columna. Voy a buscarme aquí seleccionar conjunto. Busco mi conjunto. Clic derecho. Copiar. Y me subo con esta columna. Y me copio la columna. Deselecciono la parte de conjuntos para poder modificar las placas. Entonces yo tengo aquí mi columna copiada y yo quiero reducir el espesor. Entonces ya sabemos que vamos a reducir el espesor. Le voy a reducir un espesor mínimo para que puedan hacer un destaje o un corte. Entonces le voy a modificar a 10 milímetros. Entonces yo modifico los 10 milímetros. Acá igualmente va a ser de 10 milímetros. Acá lo voy a modificar a 10. ¿Qué pasó aquí? Lo que está sucediendo es que este corte de acá que nosotros generamos en chaflán es para 12 milímetros.
Nos toca corregir este corte, modificarlo. Y se crea de nuevo lo que es el elemento. Esta es una buena técnica cuando uno modifica, porque uno sabe que uno puede tener varios tipos de elementos creados o varios tipos de destalle. Y el tecla, al eliminarte el sólido de lo que es el elemento, te está avisando básicamente que tienes algún error que tienes que visualizar o corregir. Entonces yo ya sé que en esta columna, yo tengo que corregir mis elementos. Entonces si yo corrijo esto a 10 milímetros, me va a generar o me va a saltar el mismo error. Entonces, ¿qué hago? Selecciono clic en un corte, voy al otro clic, con control y modifico los dos objetos. Aquí me dice en propiedades que tengo dos objetos seleccionados. Entonces estos dos objetos los voy a modificar a 10 milímetros. Y se me vuelve a modificar mi elemento. Entonces, ¿qué me toca? Todavía corregir el distanciamiento de lo que es la barra. Tengo que corregir mi barra. Entonces, yo tengo una barra básicamente cuadrada, tengo que mover. Entonces, yo tengo que moverla 1 milímetro y el otro milímetro. Entonces, aquí ya tengo mi barra cuadrada movida. Asimismo, yo tengo que optar por mover esta barra. Y mi última barra. Entonces aquí yo ya tengo mi nueva columna corregida. Pero yo necesito generar en lo que es la parte de abajo. Veamos qué es lo que está sucediendo. Yo necesito generar un corte, un destalle, para que se pueda generar una buena soldadura. Entonces, si yo me voy a lo que es el apartado, el AWS 1.1, yo tengo en la misma sección de que yo estaba trabajando el día de ayer, en la página 144, yo tengo esta conexión. Entonces, yo tengo este tipo de destalle, donde me dice que va a tener un pie, o va a tener un talón, va a tener una abertura y va a tener un ángulo. Entonces, yo no quiero que eso tenga una abertura de raíz. Yo lo voy a manejar con 0 abertura. O sea, aquí yo tengo mis procesos de soldadura. Yo lo voy a manejar con uno de estos tres tipos. Yo voy a manejar con una abertura de raíz de 0. Voy a manejar un talón. Lo voy a manejar de 2 milímetros. Y mi ángulo va a ser de 45. Las tolerancias que básicamente me exige son estas de aquí. Pero como todo esto se elabora en base a una empresa metalmecánica o una empresa que hacen sus procesos con tolerancias mínimas o en milímetros, ellos se rigen básicamente en esto. Entonces, este apartado de aquí es para ellos, cuando van a hacer el corte, y para los soldadores que vayan a hacer la unión. Entonces, yo me dedico a hacer este destalle de aquí, que va a ser a 45, va a ser de 0 a 2, de 0 a 3 yo voy a elegir 2, y con una abertura del talón que va a ser 0. Entonces yo me voy de nuevo a mi modelo tecla, yo me ubico en cualquier lado de la placa. Entonces yo me voy a lo que es chaflán borde, ahí mismo en editar, chaflán borde, doy doble clic. Lo siento, no me generó. Veamos si le damos de nuevo y se genera aquí. Entonces, chaflán borde. La forma va a ser recta, tipo es recto, y le voy a dar lo que es la distancia. Yo estas distancias,
si yo no me acostumbro o yo no sé cómo va a ser el corte, yo lo puedo manejar. Yo puedo definir mi corte. Yo lo puedo decir, voy a intentar con una distancia X y después voy a corregir con una distancia Y. Digamos, el corte a 45 va a ser de 10 y 10, pero necesito un talón. Entonces yo le bajo a la X. Le voy a poner 8 milímetros. Me acerco a mi elemento, lo selecciono y voy a la parte donde quiero que sea el comienzo. Entonces yo quiero comenzar en este punto. Elijo el punto final y se me crea mi elemento. O sea, aquí yo tengo creado un elemento. Veamos cómo lo seleccionó. Entonces, ¿qué está haciendo el tecla? El tecla está cogiendo en este sentido los 10 milímetros y en este sentido los 8 milímetros. Si yo comienzo, veamos, si yo comienzo el chaflán, déjenme modificarlo. Si yo comienzo el chaflán border en sentido contrario, mi elemento ya lo toma en otra dirección. Entonces aquí ya crea el elemento con el talón de 2 milímetros, con una altura de 10 milímetros y en esta base pues va a tomar otra. Aquí hay que tomar en cuenta que lo va a llenar a 8 para que sea la opción correcta, porque es a 45, entonces aquí ya lo dejo a 45. Entonces aquí yo ya creo mi talón, tengo mis dos opciones y yo tengo que definir cómo lo va a hacer. Entonces yo puedo comenzar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Con el tiempo uno se va a dar cuenta cómo comenzar o cómo ir relacionando el tipo de chaflán o el tipo de corte en base a las distancias, en base a cómo lo voy a empezar. Entonces, aquí yo ya creé mi primera soldadura, ¿no? Mi primer detalle de soldadura. Yo quiero crear en este detalle, elijo mi punto, perdón. Sí, elijo mi punto y lo finalizo del otro lado. Y se crea mi punto. Entonces, aquí yo estoy viendo que lo primero que van a hacer es, obviamente van a soldar esta columna, esto va a estar relleno, después va a llegar esta columna, perdón, va a llegar primero esta columna va a llegar totalmente rellena con soldadura, después va a llegar esta columna o este conjunto va a llegar relleno de soldadura y este destaje de acá va a llegar libre para que ellos puedan hacer lo que es la unión de las dos columnas. Sí, ahorita necesito crear mis destajes en las dos últimas columnas. Sí, yo vengo y creo el chaflán borde. Clic derecho, interrumpir. Yo redibujo y aquí tengo lo que es mi detalle. Entonces aquí yo tengo mi elemento que va a llegar con un talón y un detalle para que ellos puedan básicamente unir estas dos columnas o estas dos secciones. El primer día yo les indiqué que hay personas que son bastante tediosas a cuestión de ver estos tipos. Entonces, como son reducciones de espesores, va a haber 2 milímetros que no van a estar en algún lado. Yo en este caso lo que hice fue centrar la columna en base a los espesores. Este espesor o esta placa está centrada a la placa de abajo y hay un milímetro de diferencia entre una placa y la otra. Son algo imperceptible. Voy a terminar mi columna colocándole una placa
Entonces aquí yo puedo manejarme con placa irregular. Le voy a cambiar el material. Y voy a elegir el espesor. Esta placa es una placa tapa. No es necesario un espesor demasiado alto. No es una placa de conexión. Simplemente es una de tapa. Entonces voy a crear una en espesor de 4 milímetros. Yo voy a modificar acá. Le voy a poner la T. Para saber que es una placa tapa. ¿Sí? Yo creo mi placa tapa. Selecciono mi punto inicial, mi punto de referencia, selecciono mi otro punto, mi cuarto punto y el último finalizo con mi punto inicial. O sea, aquí yo tengo ya mi placa. Esta es una placa tapa. O sea, esta placa básicamente te la modifica ahí, central. Si yo quiero que esté en la parte de arriba, digamos, si yo elijo la parte de atrás, se me baja. Si yo elijo lo que es delante, la placa se me la crea como la tenía, en la parte inicial del punto inferior, y la puedo dejar ahí. Esta placa de aquí necesito hacerle un detalle de corte básicamente, un detalle de chaflán, para que puedan soldar. Pero este detalle lo hacen manualmente. Como es una placa no estructural, solo una placa de tapa, ellos lo que van a hacer, nosotros en el talle de plano de conjunto, vamos a crear un detalle de soldadura para este elemento, para esta unión de esta columna con esta placa. El chaflán borde aquí no es recomendado, debido a que si yo le genero el chaflán borde aquí, le voy a crear a cualquier empresa un problema logístico, porque dentro de lo que son de los cortes, ellos no cortan estos elementos de espesores tan pequeños con lo que es el CN o lo que es la máquina de corte de plasma. Elemento superior a 10 milímetros, de 10 o mayor a 10, ellos sí pueden generar lo que es destajes. Menor a 10, lastimosamente las máquinas no generan esos cortes o esos detalles. Entonces yo quiero unir esa placa, entonces la voy a unir esa placa, elijo la opción acero, soldadura, elijo mi placa y selecciono todo, sosteniendo el clic izquierdo. Y aquí se me generan los detalles de soldadura, ¿no? Entonces yo sé que aquí todo va a estar unido. Doy enter y ya tengo toda mi tapa unida a la columna. Clic derecho, interrumpir. Doy clic derecho, redibujar. En la parte inferior del ribbon yo elijo la opción de seleccionar conjunto. O sea, aquí yo sé que mi placa ya está unida. Si le doy clic al elemento. O sea, aquí ya tengo mi columna. Esta es una columna básicamente que tiene una unión que va a tener una opción de elemento precalificado y sin necesidad de la placa de lo que es el cambio de sección de columnas. Son las 7 y 8, hagamos un pequeño descanso, un pequeño break. Regresamos en unos 15 minutos. Son 7 y 18, 7 y 23. ¿Les parece si regresamos a las 7 y 23? Omar, buenas noches. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos al break? Ninguna. Entonces nos vemos a las 7 y 23. Omar, lo único que enseñé fue lo que es el apartado donde corregir ciertos elementos, lo que me preguntaste el día de ayer. Sí, no te preocupes, fue lo que vimos el día de ayer. Comencé un poco con eso y corregir lo que son el tiempo de autoguardado. Igualmente está guardada lo que es la clase y lo podrás ver, no te preocupes por eso. Ok,
Jaime, ok, Francisco, Edison, Jaime, Omar, Eric, ok. Hace un momento, cuando estaba haciendo lo que es el componente personalizado dentro del modelo tecla, de los dos ángulos y el perno, me estaba botando un error. No me estaba leyendo como era. Me tocó cerrar el programa, me tocó volverlo a abrir, volver a realizar el componente, o sea, no volverlo a hacer de cero, simplemente coger de nuevo el componente, eh, volver a realizarlo, volver a detallarlo y se corrigió, o sea, solo con cerrar y volver a abrir el programa. A veces ocurren este tipo de inconvenientes. A veces toca eliminar el componente, cerrarlo, volverlo a abrir, volverlo a digitar o volverlo a detallar. En mi caso me tocó cerrar el programa, abrirlo de nuevo, verificar si el componente estaba bien realizado y cuando lo vi estaba corregido. O sea, ¿cómo teníamos antes? O sea, voy a con control P. ¿Cómo teníamos antes? Teníamos el perno totalmente alargado. Teníamos hasta por acá, supongo, un aproximado. Y lo que era el perno y la tuerca y la arandela no estaban cogiendo el alma de la viga. O sea, por eso se notaba que no estaba bien realizado. Asimismo, no me cogía o no leía las dos partes de los dos elementos, ni hacía perforaciones en los dos elementos. Porque hay que verificar este tipo de inconvenientes dentro del programa. Al momento que uno vaya a realizar lo que es el detalle, supongamos que en este momento yo quiero realizar un dibujo de esta viga, entonces yo voy clic derecho, crear dibujos, dibujo parte. Entonces, en la gestión de dibujos, me voy y me busco mi viga, no sé cuál es. Para verificar cuál es mi viga, yo lo puedo elegir. Selecciono mi viga, clic derecho, propiedades, y se me genera, perdón, atributos consultar, aquí, consultar parte. Aquí me sale cuál es el tipo de viga que yo estoy haciendo. O sea, aquí el tecla me bota un sinnúmero de detalles, como el tipo de material, el área que está usando, el peso bruto y el peso neto. El peso bruto es sin los destajes, el peso neto es con los destajes, no está tomando esa área de los destajes. Y aquí es lo que me interesa. En este momento me interesa saber cuál es mi parte y cuál es mi conjunto. Dice que la parte es la 24 y el conjunto es el 19. Entonces yo en gestión de documentos voy por dibujo parte y aquí tengo. Entonces abro mi dibujo. Además es la única parte que he realizado y debería de salir. Y aquí, entonces aquí el tecla me bota lo que es el tipo de elemento que yo estoy haciendo. Veo que se me corrigió a 14. No eligió lo que es el elemento de 10 milímetros, eso lo puedo corregir. Pero lo que me interesa es esto, estas dos perforaciones, que las esté leyendo. Si no se hace bien el componente, o el componente no lo lee, o el tecla está con algún inconveniente, este de aquí básicamente no va a existir. ¿Ya? Ese de ahí es probable que no exista, y como no exista nunca lo van a hacer. Entonces en hora vamos a tener un problema al momento que esta viga llegue sin estas perforaciones. Entonces hay que tener bastante en consideración eso. Lo que yo hice fue cerrar y abrir el modelo. Cuando hagan el componente, cuando hagan la tarea, les voy a llevar el día de mañana. Mañana es viernes, les voy a enviar una tarea. Y ahí pues van a tener que hacer un tipo de estos detalles personalizados. Un poco hablando de la tarea, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Entonces continuamos. Vamos a realizar la otra columna. En este caso
yo ya hice una columna que es básicamente la de aquí, que es el cambio de sección solo en milímetros, y voy a hacer uno en cambio de sección tanto en milímetros y en espesor. Entonces supongamos que ya la columna ya no va a ser de 30 por 40, va a ser una columna de 20 por 20. Necesitamos hacer un elemento. Entonces la columna va a ser de 20 por 20 en 6 milímetros. Entonces lo primero que yo tengo que visualizar es que en este sector de 20 por 20 la columna va a tener que tener una placa. Si nosotros no visualizamos esa placa para el cambio de sección de columna, vamos a tener un pequeño detalle o inconveniente al momento de montar. Ya. En los planos estructurales a veces no los ponen en consideración esta placa, asumen a veces que es una placa que debería de ir, a veces no lo asumen. Entonces se supone que el detallador es el que debe tener en consideración eso, aunque debería de venir especificado dentro de los planos estructurales. Si no, pues creamos una placa, vamos a placa irregular, voy a cambiar el tipo de material, voy a elegir un espesor, voy a elegir el espesor mínimo, que va a ser el del mismo de la columna. Entonces, ya teniendo las referencias, pues creo mi placa irregular. Elijo los 4 puntos en el cual se va a basar la placa y la cierro. Y se crea la placa. Entonces, esta placa de aquí va a ser básicamente para el cambio de la columna. Va a ser el cambio de sección de la columna. Tengo que modificarla. Va a ser adelante para que esté bien ubicada. Entonces yo ahora necesito crear ya la columna. Ya tengo lo que es mi placa para lo que es el cambio de sección y necesito ya dibujar mi placa. Entonces mi columna. Entonces mi columna va a ser de 20 por 20 en 6 milímetros. Yo lo puedo crear puedo dibujarla en base de dos perfiles CG o dos perfiles CU. Entonces un perfil CG comercial, veamos qué tipo de perfiles existen en el mercado. Busquemos los tipos de correas que existen. Entonces veo que mis perfiles comerciales máximo están de 200 en 50, 15 en 3 milímetros. Es lo máximo que van a hacer y vamos a encontrar en perfiles comerciales o que lo podamos encontrar en una ferretería normal. Este perfil vamos a tener que hacer un doblez en especial. Se va a mandar a fabricar ese perfil especial. Entonces yo me tengo que dibujar ese perfil en especial. Tengo dos opciones. Lo dibujo dentro de mi cota 0 o me ubico en mi cota de 350. Entonces yo voy a opción de vistas o vistas, lista de vistas, y aquí tengo mi opción, ¿no?, de 350. Me ubico, pongo en aplasto control P, me ubico perpendicularmente y aquí tengo mi placa. O sea, aquí yo veo que ya está mi placa. Las demás columnas están huecas porque no las he dibujado. Entonces para crear ese perfil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a 0, voy a la acción de viga, desplazo la acción y elijo poliviga. Perdón, se me cambió la vista. Ok, y la opción poliviga. Si yo creo mi viga, pero antes necesito modificarla. Entonces elijo mi opción de viga. Veamos si existe no hay. Entonces elijo viga, modifico acá. Ya sabemos que esta poliviga necesita ser creada con un fleje doblado. Entonces va a ser FL del fleje en especial. Voy a digitar la altura, 350, por el espesor, que es 6. Elijo el material, a 572 grados 50, y la clase. Yo quiero que sea una clase 14. Entonces, esta es una viga especial, la voy a llamar B sub E.
Entonces yo comienzo a, básicamente ya la tengo lista. Entonces yo voy a opción viga poliviga, ya no necesito el cuadro de propiedades y la elijo. Entonces yo comienzo con un punto. Entonces mi viga, como es de 200 por 200 en 6, yo necesito partirla en una CG. La voy a crear como si fuera CG. Entonces yo bajo 100 porque es la mitad, me avanzo perpendicularmente, los 200 los puedo digitar directamente en el teclado y subo y cierro con el clic central, con el scroll, y ya creo mi viga. Aquí está mi viga o mi cajón. Es un cajón yo realizado personalizado, pero necesito que estos puntos estén a la derecha. Entonces yo voy aquí en el plano, posición, doy doble clic al elemento, voy en posición del plano y lo elijo. Si elijo derecha, se me va a la parte interior del elemento y voy a tener que aquí generar un borde redondeado con un cálculo distinto. Si yo voy y elijo en el plano a la izquierda, se me mueve hacia el exterior. Entonces yo necesito generar lo que es el exterior. ¿Por qué motivo? Por el desarrollo. El desarrollo del elemento va a tener que ser de la fibra, la fibra externa del elemento. Entonces yo elijo, doy clic en el elemento, doy clic justamente en el botoncito azul y aquí se me genera ya lo que es el cuadro de propiedades. También lo puedo sacar con doble clic y aquí el tipo de forma del cuadro de propiedades. Entonces, la forma va a ser redondeada, el radio de la fibra externa va a ser 6 más 2 veces el espesor, o sería el espesor más 2 veces el espesor. Entonces son 12, son 18 milímetros. Lo modifico y se me crea lo que es el primero. Selecciono el otro punto, busco el borde redondeado, lo modifico 18 y se me crea el borde. O sea, aquí yo ya tengo mi borde redondeado y mi elemento de la viga, el primer elemento. Yo necesito crear otro elemento similar a este para cerrar mi columna. ¿Qué es lo que hago? Pues selecciono el perfil, clic derecho, hago copiar especial, espejo. Selecciono unos puntos de referencia, tiene que ser perpendicular, doy copiar y se me crea el elemento. En la sección de aquí, yo este elemento en esta sección de aquí, yo necesito crear un destaje o una abertura para lo que es el proceso de soldadura. Entonces me voy de nuevo a mi apartado 1.1. Veamos si lo encuentro de forma rápida. Entonces, aquí tengo dos opciones, aquí lo veo. Entonces, aquí tengo mi opción en B, que es de un corte, un destaje, puede ser a 45, más un elemento de respaldo. Puedo elegir también que sean con una abertura, con un talón y un elemento sin elemento de respaldo, con un ángulo en específico. Muchos procesos precalificados que usan las metalmecánicas es el aquí, en la página 139. ¿Qué van a hacer? Ellos no hacen el destaje ni a 45, ni a 30, ni a 60. Dejan el borde recto y generan una placa de respaldo. Entonces, ¿cuál es esa placa de respaldo? ¿O cuál es esa abertura mínima? Entonces, yo veo el tipo de proceso. Este proceso, el SMAO, básicamente es el que usamos con electrodo. Y el FCAO es el que es un proceso semiautomático que lo podemos encontrar en cualquier metalmecánica. Entonces, verificamos cuál es el root. Entonces, el root va a ser el root opening, va a ser mínimo el espesor del elemento. O sea, aquí yo lo tengo. Entonces, el root dice que es el T. En este caso, mi T es 6 milímetros. Yo tengo con 6 milímetros. Y mis tolerancias pues es más 2 menos 0. Entonces, mínimo debe ser 6.
Entonces yo voy a mi tecla, yo voy al programa tecla y hago esta abertura. La parte de aquí, esta sección de la placa de respaldo, no nos dice base material, dice que es T16 máximo 10. Entonces no me dice exactamente cuál es la placa de respaldo. Uno de los más comunes de las placas de respaldo a usar es una placa de 36×4. Usan el espesor mínimo para evitar lo que son concentraciones de esfuerzo. Entonces nosotros vamos a digitar una placa de 36×4 que la podemos encontrar en los catálogos, dentro del catálogo de Novacero. Veamos la plaquita. Bueno, no la encuentro. Pero la placa es de 36×4. Entonces nosotros corregimos esta sección. Esta sección va a ser 3 hacia arriba. Y tengo los 3 milímetros. Simplemente selecciono el punto azul, sostengo con el clic izquierdo y lo muevo. Lo muevo 6 milímetros. Entonces aquí yo tengo los 97. La otra acción es seleccionar el elemento, dar clic en la pestaña azul, clic izquierdo, después clic derecho, mover. Y me muevo hacia la dimensión que yo deseo. Puedo moverlo básicamente digitando o buscándolo aquí, 3 milímetros. La otra opción es asimismo, clic izquierdo, después clic derecho, mover. Selecciono mi punto inicial, doy clic derecho, coloco cerca o perpendicular a un eje o un elemento. En este caso voy a hacer cerca. Busco y digito en el teclado 3. Y aquí yo creo ya mi abertura de 6 milímetros. Entonces, ¿cómo lo sé? En editar, cota, y aquí tengo mis 6 milímetros, que son lo mínimo que me está pidiendo lo que es la norma. Yo necesito ahora crear lo que es mi placa de respaldo. Mi placa de respaldo la voy a crear como viga. Voy a dar doble clic al elemento viga. O puedo elegir como elemento columna. Entonces yo lo voy a elegir como viga. Entonces mi placa ya sé que se genera con la nomenclatura PL. Voy a elegir mi ancho va a ser 36 por el espesor 4 milímetros. El material de ese elemento es el A36. La voy a dejar como la misma clase. La voy a dejar con el mismo numeración de conjunto. Y ahora me ubico con la viga. Entonces, ¿cómo yo lo ubico? La voy a comenzar y me voy a verificar en este punto. Me muevo perpendicularmente. Yo en perspectiva. Entonces yo voy a elegir este punto y voy a subir hacia el punto final. Y se me crea aquí el elemento. Este elemento está según la rotación en la parte superior. La puedo modificar y se me genera. Yo quiero que esto no esté en la parte de arriba ni en la orientación derecha. Veamos que esté en la mitad. En la mitad y en la mitad. O sea, ahí yo tengo ya mi elemento, tanto en la mitad como en la mitad. Me vuelvo a ubicar, busco mi perfil, control P. O sea, aquí yo ya sé que tengo que moverme. Entonces yo me muevo mi perfil a la mitad. Y ahí tengo ya mi perfil creado. Así mismo lo vuelvo a ubicar y ya tengo mi placa de respaldo con mis aberturas necesarias para el proceso de soldadura. Solo me falta copiar este elemento. Le doy clic derecho, selecciono el elemento, clic derecho, copiar y selecciono el punto donde yo lo quiero copiar. Ahora me falta unir esos elementos. Voy en acero, existe la opción soldadura, elijo un elemento, doy clic y después con clic sostenido del izquierdo selecciono todos los elementos que quiero soldar. Ya teniendo todos, doy enter, doy clic derecho, interrumpir, clic derecho, redibujar y se me elimina ya todo. Entonces ahí ya tengo ya mi conjunto creado. ¿Cómo sé que está creado? En la parte superior, perdón, en la parte inferior tengo lo que es selección de conjuntos. O sea, aquí en selección de conjuntos veo que mi elemento está creado. Ahora necesito simplemente ubicar mi elemento en la posición adecuada. O sea, yo busco mi elemento, pues pongo clic derecho, mover, voy hasta la mitad
y me muevo hasta la placa que yo realicé. Y ahí tengo mi elemento. Entonces, yo quiero ver si es que está bien posicionado. Pues yo veo que aquí tengo el eje A. Aplastando control I, me aparece lo que son las secciones de vista. Yo busco mi eje A. O sea, aquí está mi eje A. Doy la clic hacia la derecha. Y ya la estoy viendo. Entonces aquí ya tengo ya mi perfil en el eje A. Entonces yo me acerco y veo con control 2, veo cómo está ubicado, si que está bien colocado. Entonces yo estoy viendo que no está bien ubicado. Entonces selecciono el perfil y lo muevo. Y ahí ya tengo mi elemento. Entonces yo ya sé que está ubicado en el centro de la placa. Está ubicado central. Yo me muevo hacia la vista del 350. Aplasto control P. Veamos dónde está mi columna. Uy, no sé qué le sucedió a la columna. Pero aquí está la columna. Entonces, control P y se mueve la columna. Yo la redibujo y aquí tengo una opción. La puedo centrar, pero si la centro, voy a tener un espacio libre en la parte de atrás de la columna y eso quiero evitar. Entonces, voy a tener que mover mi columna hacia el eje de atrás. En este punto, yo tengo que decidir si es que dejo un espacio para que ellos hagan el destaje, para que puedan soldar, o yo mando soldado tanto la placa como la columna. Y si yo voy a mandar soldado estos dos elementos, no puedo generar un detalle de soldadura con chaflán. Este tengo que hacerlo mediante lo que es el momento de generar el plano conjunto. Ahí yo voy a generar un detalle de soldadura necesario para que ellos realicen el corte y la unión de ambos elementos. Entonces por lo pronto yo voy a unir estos dos elementos, voy a hacer acero, voy a elegir la placa y voy a elegir un elemento cualquiera. Entonces selecciono, doy enter y ya tengo mi elemento. Entonces si yo veo y aplasto la opción de seleccionar conjuntos, doy clic en la placa, veo que mi columna se creó. Ya están unidos estos dos elementos como un solo conjunto. O sea, aquí ya tengo mi columna. Solo me falta colocar la columna de la tapa. Asimismo voy a placa irregular, doble clic. Le voy a dejar como 6 milímetros igual. Selecciono mi placa. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Entonces, yo tengo que verificar mi placa. Entonces, como esto tiene un símbolo o tiene esta parte redondeada, no voy a tener esa opción. Entonces, yo puedo elegir superficialmente esto. Si me genera el tecla lo que es un ángulo recto, perdón. Si me genera un ángulo recto en los vértices que yo he realizado. Simplemente tengo que moverme. Y se crea mi placa. La otra acción es que yo no lo haga por medio de los vértices, sino que lo haga por medio de viga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Doy doble clic. Aquí yo modifico. Esto va a ser perdón. Déjame ver cuál es la nomenclatura que estoy usando. Asimismo, viga B. Ok. Entonces, yo a de aquí, a esta sección de viga, yo la voy a cambiar. Yo sé que mi placa es de 200 por 200, entonces yo voy a modificar esto. Mi PL va a ser de 200 por 4, por 6. Va a ser en A36, lo voy a mover a 572. Y ya tengo lo que es mi placa, de un ancho de 4 milímetros. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente darle lo que es la altura a la placa. Entonces, yo sé que esta placa va a tener 200 desde un punto de lo que es central a esta columna hasta el otro punto. Aquí tengo mi placa creada, lo que hago es rotarla y modificar. Entonces yo necesito que esté a la mitad y delante. Y aquí ya creé mi placa. Tengo dos formas de crear la placa.
por medio de lo que es la opción placa irregular, buscar los vértices, o la opción más fácil sería coger una viga, la opción viga, modificar lo que es las propiedades en la opción perfil y generar lo que es el largo que voy a necesitar de esa placa, si ya sé cuál es el ancho. Entonces lo único que me queda es unir esta placa a esta columna. Entonces yo elijo la soldadura, opción de soldadura y un perfil de la columna. Y aquí ya tengo creado lo que es la columna, totalmente. Entonces yo sé que va a tener una placa base para el cambio de sección, va a tener una placa tapa y los perfiles pues creados que voy a necesitar. ¿Por qué yo hago un perfil totalmente diferente? ¿Por qué no cojo uno comercial? Porque a veces no existen columnas con perfiles comerciales. Si yo doy este elemento de aquí, doy clic derecho, consultar, doy consultar parte, aquí me va a salir una longitud. Entonces, esta longitud es la que ellos buscan. Esta longitud es el desarrollo del elemento. En este caso, el elemento o este perfil va a tener que ser creado con una plancha de longitud 3500 y con un ancho de básicamente 369 o puede ser 370 milímetros. Entonces, por eso nosotros hacemos esto, para que en las perfilerías puedan doblar este elemento, pueden realizarlo de una forma más rápida. Entonces ya tengo dos tipos de columnas, una que es básicamente con destaje, la otra que es totalmente cambio de sección, totalmente abrupta, de un cambio totalmente ancho a uno bastante diminuto. Tengo lo que son mis ángulos y ahora voy a crear una sección o un detalle de conexión para esta columna. Entonces yo voy a crear el detalle de esta columna con este elemento de la columna. ¿Sí? Así mismo, yo puedo crearla o buscar o hacerla manualmente o a su vez buscar un componente. Entonces yo tengo varios componentes, el que es entalladura, tengo lo que es entalladura. Esta entalladura es bastante común usarla por motivos de los agujeros de ratón, creo que le llaman. No me acuerdo cuál es el nombre normativo que le tiene, pero bueno. Entonces yo busco la opción entalladura. Si doy clic en entalladura, selecciono mi primer elemento y mi segundo elemento. Y se me crea lo que es la entalladura. Entonces si yo me ubico en el eje A, voy a cambiar a mi vista en el eje A, aplasto control I, eje A. Me voy a la viga que yo he creado, clic derecho, a redibujar y aquí tengo lo que es mi perfil. Esta entalladura que se ha hecho es simplemente ha hecho un destaje tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si yo quiero que se genere otro tipo de detalles, doy doble clic al cono o previamente doy en entalladura, doy doble clic y igualmente se va a generar este cuadro. Este cuadro de aquí lo podemos hacer manualmente. Vamos a hacer uno que sea automático, que es el que está generando el tecla. En el dibujo 1, entonces tenemos un tipo de normativa. Entonces, si nosotros elegimos la HSM, vemos que hay diferentes tipos de HSM. Si yo elijo la 0, doy un clic en modificar, veo el tipo de entalladura que me está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo? No está haciendo ninguna entalladura. Si yo elijo la 1, me doy y me elige básicamente la que tiene el agujero. Este tiene una separación y tiene un agujero. Si yo elijo la 02, va a ser algo similar, pero el agujero es mucho más pronunciado. O sea, lo recomendable, o algunos sí hacen lo que es el detalle de lo que es el agujero, otros simplemente no lo hacen o no lo calculan. Entonces nosotros podemos hacer una opción. Usamos el entalladura, usamos la opción
tipo de talladura, usamos la HSM, la opción 02, y nosotros modificamos esto. La entalladura se crea manualmente. Entonces, si estamos viendo, aquí nos genera dos tipos de corte. Yo necesito un solo corte, quiero hacerlo con un solo corte. Yo quiero que sea un solo corte, ¿sí? Yo lo creo de esa manera. Existe también, veamos cuál es la H04. Tengo la H04 y haciendo. Uno puede buscar y básicamente verificar cuál es el de su mayor agrado. Esta de aquí, comúnmente usan la entalladura 01. Esta de aquí no la usan tanto por la complejidad de meter básicamente la opción de soldadura por este lado. O sea, esto no es tan común hacerlo. La más común es la 01. Déjenme modificar. Y esta de aquí. Esta de aquí es la más común hacerlo. Igualmente nosotros podemos modificar manualmente. Nosotros podemos elegir esto, podemos elegir opción libre y nosotros modificamos todo. Si nosotros evitamos modificar un elemento, básicamente el tecla lo que va a hacer es ponerlo de forma automática y sería lo mismo que usáramos una de estas de aquí. Entonces, si nosotros no llenamos totalmente estos elementos, podemos evitar tal vez el radio de la curvatura de la parte de acá y la parte de acá, que es el otro radio. Sin embargo, los demás radios, este radio y este radio, los demás elementos no podemos obviarlo, sino el tecla va a coger de forma automática una sección. El día de mañana yo voy a explicar en su totalidad la parte de aquí, cómo hacer una entalladura libre, asimismo cuáles son los destajes que vamos a hacer en la parte superior. Ahorita ya faltan muy pocos minutos para poder hacer la explicación en su totalidad. Sin embargo, esta entalladura nosotros también podemos personalizarla. O sea, si nosotros hacemos el mismo procedimiento de desglosar componente, o a su vez damos en editar componente, entonces, nosotros desglosamos y nosotros a su vez creamos un componente nuevo. Podemos crear aquí una placa, es muy común ver un tipo de placa aquí. Esto hay que corregir. Este destaje de aquí no es común, el destaje a 45 es de forma inversa, entonces nosotros tenemos que corregir este detalle. O nosotros podemos crearla manualmente. Entonces vamos a crear una entalladura manual. Yo quiero crear en este momento una entalladura manual, me ubico de forma perspectiva y voy a mi primer ángulo, ¿no? Yo voy a editar, voy a usar la opción objeto de construcción y línea. O sea, mi primer objeto de construcción, ¿cuál va a ser? Mi primer punto y me quiero ubicar esto no recuerdo cuál era el ancho de la viga, tiene 22, entonces yo voy a modificar mi línea de construcción y la voy a crear hasta 22. Entonces yo voy a hacer, selecciono un punto, voy a digitar en el teclado 22 y se me crea. Pero aquí tengo mi punto. O sea, aquí tengo mi punto. O sea, este es mi punto. Voy a generar otra línea de construcción en base a este punto y simplemente la bajo perpendicularmente. ¿Para qué realizo esto? Para poder realizar o poder generar un detalle o un corte manual. ¿Cómo genero un corte manual? Tengo aquí lo que es línea corte. Yo puedo generar una línea en base al corte. Entonces, si yo elijo la opción línea corte, yo elijo mi primer punto o mi elemento, después elijo los puntos que quiero cortar. Entonces yo quiero cortar de este punto de intersección a este. Entonces, el primer clic da inicio, el segundo clic da final y el tercer clic me indica cuál es el corte o hacia dónde va a estar orientado el corte. Si yo elijo hacia abajo, se va a cortar todos los elementos que están desde esos dos puntos hacia abajo.
Si yo elijo mi corte hacia arriba, se va a cortar todo lo que esté hacia arriba de ese punto. Si yo no quiero que ese punto o ese corte no sea así, o no sea como lo hice, pues elijo el plano de corte, lo suprimo y elijo corte poligonal. Esa es otra opción. Si yo elijo corte poligonal, tengo que seleccionar mi punto y después elijo los puntos o los puntos donde van a estar el corte. Entonces yo voy a elegir 3 puntos, el primer punto, el segundo, tercero y finalizo donde empecé. Y se me genera mi corte poligonal. Si yo veo, aquí está mi corte poligonal. Ahora yo necesito generar un corte o un detalle de aquí de entalladura. Yo necesito generar un agujero. Ya. Primero vamos a hacer el otro corte poligonal. Yo voy a elegir la parte inferior. O sea, voy a elegir este punto, este y... Perdón, lo estoy haciendo al revés. Voy a elegir este punto, este y este. Y yo creo ya mi primer destaje. Entonces aquí yo tengo destajados para que puedan soldar de cabeza y acá para que puedan soldar de forma vertical. Entonces aquí ya tengo mi primer punto. Ahora yo necesito generar un agujero en la parte de acá. ¿Cómo yo lo realizo? Lastimosamente la única opción para yo poder hacer ese tipo de agujero o uso un ¿Aló? Perdón, profesor, una consulta. Claro. ¿No podría yo generar una plantilla, por ejemplo, en AutoCAD y luego llevarla al plano y pedirle que lo suprima? Porque quizás pueda ser más fácil elaborar la plantilla del destaje en otro programa de 2D y traerlo hasta el programa Tecla y pedirle que suprima luego. No, el programa Tecla no puede importar ese tipo de plantillas o elementos de corte. Lo que sí puede realizar es básicamente exportar una entalladura o un elemento que yo haya creado. Digamos que yo quiera este de aquí, este tipo de entalladura o este tipo de detalles que yo he creado, sí lo puedo exportar. Doy clic derecho y publicar. Aquí yo básicamente exporto este tipo de aplicación o de componente para poder usar en otro tipo de trabajo. El tecla también permite lo que es básicamente hacer editores, lo que es definir perfil. Yo puedo definir un perfil en base al AutoCAD. Yo puedo extraer un perfil directamente del AutoCAD, definir sección transversal usando un archivo DWG y ahí yo puedo crear también un perfil. ¿Ya? Pero cuando son detalles básicamente de cortes o de entalladuras o componentes, previamente hay que crearlo dentro del tecla. Si no, habría que bajar otro programa, el Waterproof, para poder nosotros realizar ese detalle en ese otro programa y ahí poder exportar ese detalle o ese componente. Omar. Ok, Omar, la placa de 6 milímetros no está en el nivel 4 metros. Ah, sí, sí la corregí, perdón, recién leo. Bueno, entonces veamos un poquito antes de terminar. Entonces, yo tengo dos tipos de opciones para generar este círculo de aquí o este tipo de entalladura. La opción una es creando un tornillo. Yo puedo crear un tornillo. No puedo, deselecciono esto y solo me voy a la parte del agujero. Yo puedo crear tipo óvalo o cualquier otro tipo de detalle y lo creo aquí. Entonces aquí yo creo mi tornillo y creo mi detalle. Sin embargo, cuando yo cree el plano, no me va a salir ese detalle. Yo voy a tener que corregir ese plano. La otra opción es usando viga. Yo me voy a las propiedades de viga. En mi perfil yo elijo o busco un perfil circular.
aquí en secciones circulares. Entonces yo puedo elegir este tipo de secciones. Entonces yo puedo elegir un ovalado, puedo hacer este tipo de secciones, pero supongamos que yo sea uno de 50, para explicarlo antes de irnos. Entonces, yo elijo mi punto, yo elijo mi otro punto, veamos. Aquí tengo mi perfil, vamos a rotarlo. Está de esta manera. Rotación en el plano. Uy. Lo roto. Veamos, clic derecho, mover en especial, veamos rotar. O a su vez lo que podemos hacer es seleccionar este punto y moverlo. O lo creamos de nuevo. Antes de terminar, déjenme rapidito hacer esto y nosotros lo creamos. Entonces aquí yo tengo creado un perfil, veamos un círculo, déjenme crearlo bien. Clic derecho, perpendicular y lo creo. Esto de aquí, déjenme ver cuál es el espesor, es de 15, va a necesitar bueno, no lo puedo corregir por lo pronto. Entonces vamos a hacerlo súper rápido. Entonces, yo tengo este de aquí, este detalle. Yo tengo este círculo. Entonces, yo lo muevo. Yo lo quiero mover a este punto. Esa es una acción también para hacerlo. Y aquí en este punto yo puedo elegir lo que es el elemento. Digamos, yo lo quiero mover acá, lo voy a dejar en este punto. Yo tengo la opción de corte por parte, en editar, cortar parte. Entonces yo quiero cortar. Doy clic derecho, elimino el círculo, clic derecho, redibujar. Elimino mi círculo y se me crea un círculo. O sea, yo puedo corregir esto de aquí. Entonces yo puedo elegir la opción poligonal. Me elimino ese detalle. Sigo la opción poligonal. Perdón, no se eligió bien. Y se elimina. Si yo puedo elegir, básicamente puedo hacerlo manualmente, crear un tipo, esto hay que corregir bastante, o a su vez usar el entalladura, que es el que estábamos utilizando. Entonces, nosotros podemos usar varios tipos. Uno es crear manualmente con todos los elementos que nosotros tenemos, o la opción de entalladura para poder agilitar un poco más el proceso. Entonces, el día de mañana vamos a usar lo que es la parte de componente entalladura, crearlo y modificarlo a nuestro gusto y a las exigencias que pueden generar o pueden existir dentro del plano. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. ¿No hay alguna pregunta? Entonces terminamos por ahí la clase. El día de mañana vamos a terminar lo que es la parte de entalladura, crear ese tipo de elementos. Vamos a personalizarlo y a la vez vamos a exportar esos elementos para tenerlos como nuestra base de datos, para poderlos importar cuando tengamos otro modelado y otro detallado. Entonces le doy muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Los espero el día de mañana. Si tienen alguna duda, no olviden de escribirnos y que tengan una feliz noche.